amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Banda a Banda, este podcast donde contrastamos elementos futbolísticos de diferentes continentes. En el día de hoy venimos con otra entrega de un episodio subjetivo, pero ¿quién mejor para hablarnos de esto que mi buen amigo y compañero Shelby Cabezas? Shelbyto, ¿cómo estás? Hola, mi gran amigo Helios, ¿todo bien? Aquí hablando ya de la parte de tus grandes parlay ganadores, haciendo tus inversiones ya a futuro. Fue una Y semana bastante productiva, pero bien, por suerte. al menos estás en números verdes. Sí, lo Y nada, importante. con ganas de hablar de un programa, como dices tú, polémico y subjetivo, porque como ya comentamos antes, hablamos ya de los jugadores sobrevalorados. Esta vez hablaremos de eternas promesas en el sentido de jugadores que prometían mucho a futuro siendo grandes jugadores, ya sea por récords que tuvieron o por mucho marketing que le daba la parte de la afición. Y al fin y al cabo quedaron en eso, pues, una promesa. Sí, así es. Un tema que nos propuso uno de nuestros seguidores y la persona que se está encargando de los flyers de Banda a Banda, nuestro amigo Edwin Trompis. Saludos. Un saludo al popular Wiwi. Y que sí puede ser un poco, no sé, como reencontrante, pues, ¿sabes? Es como un reencuentro con futbolistas que la verdad desde hace mucho tiempo no teníamos idea. Nosotros que hicimos un trabajo de investigación, a medias si se quiere, Sí. nos reencontramos con futbolistas que hace años desaparecieron del mapa y que a lo largo de su carrera tuvieron un factor en común que es la irregularidad. Jugadores que en un principio generaron grandes expectativas por lo que demostraron en sus inicios, ya sea en torneos juveniles o en sus primeros clubes. Pero bueno, ya vamos a ver caso por caso. Voy a comenzar yo. Voy a hablar primero con la primera eterna promesa europea. Voy a hablar de un español que en sus primeros pasos por el Real Madrid dio muchos destellos y que lamentablemente las lesiones se atravesaron en su camino. Hablo de José Rodríguez, español, joya del Real Madrid, que disputó la temporada 2013-2014, donde tuvo un gran rendimiento bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Me acuerdo muy bien de un partido de Copa del Rey contra Atlético de Madrid, donde José fue figura. Después, lamentablemente, una lesión contra el Schalke 04. Me acuerdo que fue Kolasinac, el actual jugador del Arsenal, el que lo En efecto. lesionó, que se terminó rompiendo, no sé si fue el cruzado o si fue uno de los meniscos, pero se terminó rompiendo la rodilla. Y bueno, todos sabemos lo letal que puede ser esa lesión. Después ese, lamentablemente, nunca volvió a ser el mismo. Después de la lesión, lo fue fichado por el PSG en 2015 y desde entonces ha pasado por Las Palmas, por Stoke City, por Betis, por Sporting de Lisboa y actualmente está otra vez en el Paris Saint-Germain, pero sin pena ni gloria, la verdad. Sí, no, es un jugador que lamentablemente, como dices tú, la lesión fue lo que lo privó de llegar un poquito más allá, porque yo recuerdo, como comentas tú, en el Real Madrid, siempre entraba como revulsivo y entraba a darle un plus al equipo, que por ende se le consideraba que iba a ser un futuro jugador importante en el Real Madrid, y más porque era una joya española. Algo que hoy en día le cuesta mucho al Real Madrid mantener un jugador español que a la postre sea importante en el equipo. Pero esa lesión que tuvo frente al Schalke en el partido de Champions lo fue relegando poco a poco en su juego, en su constancia. Me imagino que en cuanto también en la parte mental de la confianza, el momento de entregarse en la cancha, y que fue cayendo de mal en peor. Comenzó, como dices tú, pasando al PSG, fue comprado, pero apenas ha jugado creo que como unos 11 partidos y un solo gol en la parte de la liga simplemente. Y fue pasando de sesión en sesión y no logró sentarse en ninguno de esos equipos. Ninguno quiso mantenerse con su ficha. El PSG está haciendo lo imposible para intentar sacárselo de encima y bueno, ya hoy en día quedó por el lado más que todo del reggaetón, que la gente lo reconocerá por ese ámbito también. Sí. De verdad que ahora es cantante. Sí, bueno, ahora Reggaetonero. tuve jugar a Jesse y uno de los rasgos que lo distinguía cuando empezó con el Real Madrid
era su cambio de ritmo, su desparpajo, el desequilibrio individual. Y la verdad es que hoy cuando lo ves jugar, jugó, bueno, lo vi en los primeros partidos del Paris Saint-Germain, que tenía la mitad del equipo afuera por coronavirus. Se tuvo la oportunidad de tener minutos y está muy lejos de aquella versión del conjunto merengue. Sí. Ahora pasando a mi jugador en este caso, también jugador europeo. Y en este caso hablaré de Mario Götze, jugador alemán, que si mal estuvo más que todo en el gran equipo del Dortmund, que está considerado llegar mucho más allá, que después poco a poco se fue más desmantelando. Mira, Compartió papá, aquí con... la camiseta de Götze. Bueno, ya sabemos que a ellos les gustan las mentiras. Por eso también usa la del Porto. En este caso, Mario Götze, un jugador que yo considero quizá que aún puede llegar un poquito más allá. Realmente me enamoró en las primeras instancias con Dortmund. Llegando al Bayern Múnich pensé que iba a dar un salto de calidad, pero creo que su pase al Bayern Múnich fue en gran parte lo que también hizo privarle de llegar un poquito más de nivel. En el Dortmund el equipo jugaba en gran parte en torno a Eli Royce. Todos los hilos se manejaban a través de este alemán. Pero en el Bayern Múnich la competencia era mucho más alta, pese a ser un alemán que, como sabemos, ya en la parte del Bayern siempre intenta darle como que más cabida a sus alemanes para darle más poder a la selección alemana de cara ya sea la Eurocopa o el Mundial. Es un jugador que poco a poco no pudo asentarse en el equipo, sigue jugando en Alemania, en este caso regresó al Dortmund, pero en esta segunda etapa no ha podido demostrar. Ha tenido 75 partidos, muy poca incidencia de vez en cuando y ha tenido muchos problemas en la parte física que nunca ha podido mantener un peso acorde a el primer nivel. Igual que las lesiones también lo han estado privando de mantenerse a un buen ritmo. Sí, yo coincido plenamente con lo que comenta Shelby. De hecho, la camisa que tengo es de una de las primeras temporadas de Götze en el Dortmund, que como bien reflejaste, fue donde mejor nivel mostró. De hecho, fue la temporada antes de que llegara Lewandowski, o antes de que Lewandowski fuera titular, porque esta temporada el titular era Lucas Barrios, que también fueron campeones. De Ahí Götze paraguayo, sí. usaba la 11 y dio muy buenas impresiones. Y la verdad es que, como bien dijiste, después de ese paso al Bayern Múnich nunca fue el mismo. De hecho, creo que lo más grande que hizo Götze en su carrera fue un gol en la final del Mundial, que no es para menos, pero Sí, para menos. realmente en ese Mundial no es que tuvo gran relevancia, era un suplente que se encontró con ese gol en la final. Sí, realmente ese fue un mundial paupérrimo para él. O sea, Alemania decidió mantenerse con un solo 9 que era Klose y tenían a Götze como un falso 9, una posición que a él no le va. Pero, como dices tú, quedó ya en la historia con ese golazo a pase de otro suplente que fue André Chorle, que hoy en día tampoco existe en el plano futbolístico. Se retiró, Y, ¿cómo? que Churle se retiró. Exacto, ni no me acordaba, ¿verdad? Y también la parte de Götze, también recordar que fue Golden Boy. Tal parece que ese también de vez en cuando un premio que no ayuda al futbolista, no sé si lo agranda mucho más de lo que es, pero después terminan yendo con su carrera a un lugar donde no merecen. En este caso, Götze ya entrando a un plano que ya no dejó de estar en la parte importante del fútbol. Ahora, pasando de Götze, voy a entrar a mi primer jugador de Latinoamérica. En este caso voy a hablar de un jugador del cual se esperaba mucho, más que todo por grandes récords que hizo jugando para el Milan, ser uno de los jugadores más jóvenes rompiendo récords para Brasil. En este caso hablo de Alexandre Pato, el brasileño, que el delantero que se esperaba mucho más. Pasó por el Internacional, fue su primer equipo, de allí tuvo efímero, un efímero estado, porque de allí pasó de una ya al Milan, que tuvo una media goleadora, se podría decir bien. Y bueno, o sea, estuvo en 117 partidos de liga, marcó 51 goles, pero ya después las lesiones creo que fue más que todo lo que privó a este jugador de llegar más allá. Muchos se decían que no tenía buena alimentación, no tenía buen entrenamiento físico, por ende su musculatura no le permitía llegar a una temporada constante de jugar muchos partidos y se rompía casi siempre a los cuádriceps. Ya con el tiempo fue considerado también como, se ganó el premio Golden Boy en el 2009 y después fue pasando de sesión en sesión, de estando en Corinthians, pasó al Sao Paulo, pasó al Chelsea, al Villarreal, pasó también creo que al fútbol chino con el Tianjin Tianhai, creo que se pronuncia así. Y hoy en día se encuentra en el Sao Paulo. Sí, yo creo que, ¿te acuerdas que en el capítulo de los fichajes exóticos
bautizamos a Alexandre Pato como el Benjamin Button del fútbol brasileño. Sí. Porque justamente tuvo un arranque de carrera muy, muy frenético, sus primeros años con el Milan, que el brasileño volaba, que recuerdo que le hace un golazo al Barcelona en Champions. La verdad es que apuntaba para mucho más. Después yo creo que el principal problema de Pato fue la falta de ambición. Yo creo que le faltó un poquito más creérsela. Regresó a Brasil en un momento donde su carrera pedía más. En toda su juventud, a los 24 25 años, regresó a San Pablo. Y después la vuelta con Chelsea y con Villarreal no fue lo mismo. Entonces, Sí, algo que es un común lamentablemente denominador en los no, jugadores jóvenes brasileños, realmente. no sé, yo creo que le faltó un poco creérselo. Pero Ujú. bueno, Chelsea, si quieres voy yo con mi primer jugador sudamericano. Voy a hablar de un argentino que su principal problema son las polémicas extradeportivas. Futbolísticamente es un jugador bastante interesante, pero que nunca ha encontrado una regularidad. Hablo de Ricardo Centurión, de muy buen arranque en Racing de Avellaneda, campeón 2 veces con la academia, también tuvo un paso por San Pablo, por Genoa, por México, y ahora regresó a Argentina para representar a Vélez. Creo que en este último tiempo con el Fortín, con el equipo de Liniers, el jugador argentino ha recuperado un poco de su mejor versión porque se ha enfocado mucho a la parte deportiva. Creo que con Boca tuvo un muy buen arranque, pero después las lesiones y todo este tema de la indisciplina le pasaron factura. Y es la historia de un futbolista bueno, que apuntaba para mucho más, pero bueno, su conducta no se lo permitió. Sí, es que yo me acuerdo ya estando en Racing, antes de irse al Genoa, se hablaba mucho de muchos clubes que estaban pensando en ficharlo por ser una promesa argentina. Era un jugador que yo realmente pensé que iba a llegar a mucho más en el fútbol, no solamente llegarse en el fútbol sudamericano, sino que iba a llegar mucho más en el fútbol europeo. Ya empezando, ya sea, se hablaba en muchos casos de Villarreal, de vez en cuando también se comentaba que podía llegar quizá a un equipo en la liga italiana que no era Genoa, se habló también de Inter en su momento, y hasta creo que llegó a haber rumores, quizás no del todo ciertos, que Real Madrid está interesado también en su ficha, pero al fin y al cabo fue un jugador que, como comentas tú, por sus actitudes extracancha, no le permitieron llegar a ser lo que pudo haber sido. Un jugador argentino que quedó en una promesa y ya hoy con 27 años, comentas tú que lo está haciendo bien también en la Liga Argentina, pero sigue siendo poco para lo que se esperaba de él. Sí, de hecho él estuvo muy cerca de ir al Mundial de Rusia. Al final Sampaoli decidió no contar con él, pero bueno, estuvo ahí peleando por entrar en la lista hasta el final. Pero bueno, le deseamos todo lo mejor a Ricky Centurión, que como te dije antes, a mí me gusta bastante y creo que todavía tiene mucho que dar. A él Sí. sí le tengo un poquito de fe. Creo que hay muchos en esta lista a los que no les tengo nada de fe, pero Ricardo no es uno de ellos. Voy con el siguiente, voy con el segundo europeo. Atención muchachos, porque esto es un nombre que cuando lo vimos recordamos, uy, ¿verdad que este era un futbolista que prometía? Y bueno, la verdad es que se quedó bastante estancado. Hablo del Sí. croata Alen Halilovic, quien en sus primeros pasos en Dinamo Zagreb le fue muy bien y la gente lo comparaba, o una de las tantas comparaciones que hacen con Messi, el Messi croata. Lo fichó el Barcelona, estuvo un tiempo en el Barcelona B, en el segundo equipo. Nunca se pudo afianzar y después estuvo de préstamo en préstamo, jugó en Sporting de Gijón, donde tuvo un paso bastante aceptable, jugó en Hamburgo, en Las Palmas, Standard Lieja y en el Heerenveen de Holanda. Actualmente pertenece al Milan. Yo no sabía que pertenecía al Milan, Wow. pero no ha disputado ni un solo minuto con el conjunto rosonero. Estuve viendo las estadísticas, tiene 21 goles en 213 partidos como profesional. La mayoría fueron jugando en Croacia.
Así que, bueno, la verdad es que de este futbolista balcánico se esperaba mucho más y lamentablemente no ha llegado. Sí, lo peor es que es un jugador que, pese a todo, sigue siendo muy joven, pero que Sí, de igual forma, si uno sigue, o sea, tiene 24 años y si uno sigue viendo lo que está haciendo con su carrera y lo que está quizá mostrando, pareciera que no fuese a dar eso que la gente esperaba cuando fue fichado por el Barcelona. Que ganó el Barcelona B en el Sporting Gijón, como ya comentaste, tuvo un buen paso, porque la Liga Española te permite pasos los que son un poquito más habilidosos. Quizá la media de goles no fue tan alta por su posición, ya sé que es un mediocampista, un poquito un volante más adelantado, pero es un jugador que yo también considero que quizás se le dio mucho más de lo que pudo haber sido. Ahora pasemos de este jugador croata a una de las eternas promesas, que hoy en día ya tiene 37 años, pero que se esperó tanto de él en muchas ocasiones, casi hasta teniendo ya 31 años, se esperaba mucho de él. Y hablo del portugués Ricardo Quaresma, un jugador que recordado siempre por sus tres dedos, habilidoso, o sea, eso hay que darlo a notar porque es un jugador muy habilidoso, pero que es muy inconstante y realmente nunca ha logrado asentarse en ningún equipo por actitudes y por poco compromiso con alguna de las camisetas las cuales tuvo en su poder. En este caso jugó para el Barcelona, jugador del Porto, que quizás su mejor etapa fue allí, jugador del Inter de Milán, estuvo en Chelsea, en el Besiktas, casi en paso, hoy en día se encuentra en el Victoria Guimaraes, o sea, ha estado trotando todo el mundo como es posible, quizá donde quizá tenga un poquito más de juegos en Portugal, que cuando juega con ellos podría ser que entone un poquito mejor, pero al fin y al cabo no es un jugador, era un jugador que se esperaba mucho más y más cuando fue fichado por el Barcelona y el Inter, y quedó allí en una promesa eterna que ya con 37 años no va a quedar tanto en la historia, quizá que en la historia es por sus golazos de tres dedos, más nada. sí, como bien dijiste, es un jugador muy habilidoso, estéticamente muy agradable de ver, pero la verdad es que yo nunca lo consideré un jugador determinante por el simple hecho de que justamente es esto, es más estético que efectivo. Creo que si bien aporta ciertas características a un equipo, no es un jugador que te va a ganar partidos, lo considero. Y la verdad es que cuando tuvo desafíos grandes, como bien dijiste, Barcelona, Inter y Chelsea, nunca se pudo afianzar. Sí, creo que eso fue más que todo lo que lo privó de llegar un poquito más allá. O sea, nunca se mostró en el momento que debía. Sí, Ahora pasan, disculpa, Shelby, que iba a redondear que sus mejores etapas fueron las dos que tuvo en el Porto y la última que estuvo en Besiktas también estuvo bastante buena. sí, creo que fueron el momento en los que realmente se sentía cómodo porque era la figura del equipo. Ahora pasemos de este jugador europeo a mi otro jugador latinoamericano. Vamos a hablar de un jugador que quizá muy pocos recordarán. Ha estado siendo cedido de múltiples equipos. Era un jugador que se esperaba mucho por lo que mostró en la Copa América en el año 2007, ¿cierto, Elio? Correcto. En el año 2007 y también de lo que se jugó en el Mundial. Tuvo un buen Mundial en el 2014 y estoy hablando es de Joel Campbell, el costarricense, Ah, no, jugador que Shelby, fue disculpa, Copa América 2011. 2011, Me 2011, equivoqué, sí, perfecto. sí. Entonces fue el jugador este costarricense que fue fichado por el Arsenal. De estar en el Arsenal quizá se esperaba un poquito más porque fue fichado por Arsene Wenger, un jugador que sabe cuidar los jugadores de corta edad para convertirlos en grandes promesas y luego venderlos o mantenerlos en el equipo. Pero estando en el Arsenal del 2011 al 2018 jugó apenas 23 partidos y marcó 3 goles, porque siempre fue cedido al Lorient, fue cedido al Betis, fue cedido al Olympiacos, fue cedido al Villarreal, al Sporting Club de Lisboa, nuevamente al Betis, y hoy en día se encuentra jugando en el equipo de León, de México. Allí fue donde quedó, o sea, fue una promesa por su estrepitosa llegada al Arsenal, pero que realmente nunca entregó lo que se esperaba de él. Quedó en una promesa para el fútbol centroamericano, que hoy en día ya se encuentra nuevamente en Centroamérica con 28 años. Ya no creo que haya salido a un nuevo equipo. Sí, es uno de esos casos donde el futbolista, cuando se pone la camiseta de su selección es uno, y cuando viste cualquier uniforme de un club, nunca repite ese rendimiento. Eh, Creo que una palabra que describe a Joel Campbell a lo largo de su carrera es irregularidad.
Pero sí es Sí. verdad que, sobre todo el Mundial de Brasil, que Costa Rica fue la revelación, uno de sus mejores jugadores fue el futbolista zurdo, sin duda. Exacto, que ese fue un conjunto muy bueno. Muy bien, Shelby, voy con mi segundo latinoamericano, futbolista que lo único que ha hecho en su carrera es salir de préstamo. Nunca ha tenido regularidad. Creo que es el futbolista más irregular que he conocido en mi vida. Y mira lo que hemos nombrado. Un brasileño que dio muchas exhibiciones en su paso por las juveniles de São Paulo, que fue comparado con Kaká en su momento y que Chelsea lo fichó por 5,3 millones de libras. Y que a partir de ahí lo único que ha hecho es salir de préstamo, como bien dije antes. Hablo de Lucas Piazón. Wow, tremenda Lucas, mentira. Lucas Piazón todavía sigue teniendo contrato con el conjunto londinense y durante esta época ha salido de préstamo en 7 ocasiones. Mm. Al Málaga, al Vitesse, al Eintracht Frankfurt, al Reading, al Fulham, al Chievo Verona y actualmente está jugando en Río Ave. En junio del año que viene, en 2021, finalmente se le acaba el contrato y esperemos que firme un vínculo con un club que sí le dé la oportunidad porque ya basta. Sí, ya basta, ya con todos los equipos que dijiste y la cantidad de años que tuvo el contrato, lógicamente tuvo que haber una renovación de por medio. No entiendo Sí, por qué lo habrán renovado si nunca lo quisieron usar. O sea, 2012 al 2021, 9 años. Increíble que un jugador que haya estado tanto tiempo en una entidad no haya tenido ni siquiera la oportunidad de mostrarse. Me imagino que habrá jugado más que todos son amistosos. sí. Yo realmente intento recordar algún partido de Piazón con Chelsea, no me llega ninguno a la mente. Y es de esos tantos que han comparado con Kaká, que al fin y al cabo quedó una promesa eterna. Se encuentra ya con 26 años y ya no lo veo figurando en un equipo que le permita entregar mucho más de lo que ya ha dado en los equipos en los que ha estado cedido. Sí, de hecho mis recuerdos de Piazón la mayoría son con Vitesse en Holanda y con Eintracht Frankfurt. Me acuerdo un golazo de tiro libre que marcó el brasileño, pero la verdad es que, que quedó ahí. Bueno, voy con mi tercer futbolista europeo, mi tercera eterna promesa del viejo continente. Esto es uno con el que los madridistas se van a identificar porque en 2007 fue elegido mejor jugador de la Eurocopa Sub-21 y posteriormente fue fichado por Real Madrid a cambio de 13,5 millones de euros. Hablo de el popular Royston Drenthe, que bueno, llegó con todo ese bagaje de ser el mejor jugador del europeo y en su debut con la camiseta blanca le hace un golazo descomunal al Sevilla, un golazo fuera del área que pegó en el poste y entró una locura de gol. En la Supercopa. Y bueno, la verdad es que nunca se pudo afianzar. Pasó 3 temporadas donde, si se puede decir, que la primera fue donde mejor rindió, pero no a la altura de las expectativas. Mientras estuvo vinculado con Real Madrid, fue cedido a Hércules, donde estuvo en aquel partido recordado que le ganaron al Barcelona en el Camp Nou, y también pasó por Everton. Después terminó contrato con el Real Madrid y comenzó el declive de Drenthe. Te voy a leer todos los clubes en los que pasó. Estuvo en Spartak Kavkaz de Rusia. Después Wow. pasó por Reading, por Sheffield Wednesday, pasó por Erciyesspor de Turquía, después se fue a los Emiratos Árabes, al Banillas, y ahí Drenthe como que tomó una pausa y se retiró del fútbol unos meses porque dijo que estaba cansado, que no le gustaba que no le gustaba el ambiente. Tuvo una entrevista con el diario Marca donde afirmó que tuvo mala experiencia con los representantes, bueno, donde dijo que le gustaba la noche. Y aquí vemos la historia de un futbolista bastante inconstante. Sí, ya. Después de esa pausa ficha por el Xerxes DZB, no sé qué significan las siglas, que es de la quinta división holandesa. Se fue al Sparta Rotterdam y hoy actualmente está jugando en el Kozaken Boys del tercer escalón del fútbol neerlandés. Qué Eh, locura el poco de clubes que has mencionado, porque realmente conozco máximo, después de que terminaste el Hércules, creo que solamente conozco al Reading. Ya todo lo demás son nombres que consigue tirando al azar en cualquier lado.
Sí, Pero creo que no hay mucho más para agregar, creo que de verdad lo dije todo. sí, Tipo que le gustaba literal, la pero es que noche, con, que se cansó del ambiente del fútbol y que no aguantó la presión y que bueno, que su carrera fue así en picada. sí, creo que más que todo le pegó la presión de que se esperaba tanto de él, tal y como comentas antes, fue un jugador que fue elegido y galardonado en múltiples ocasiones como una futura estrella neerlandesa, pero en su llegada al Real Madrid, me acuerdo que se fue cuando empezó a llegar todos los holandeses al Real Madrid, tanto Van der Vaart como Huntelaar, Royston Drenthe fue uno de los que no pudo afianzarse nunca, luego pasó al Super Hércules con Nelson Edo Valdés, y hoy en día realmente nadie sabrá ni dónde está. O sea, un jugador que para Holanda creo que llegó a jugar apenas quizá no más de 5 partidos, pasando de lateral izquierdo, quizá ser un volante, a ese volante, y también creo que llegó a ser extremo, estuvo en todas las posiciones por la banda izquierda porque no saben manejar el otro perfil, y nada, que fue en una eterna mentira. Creo que en todo esto que mencionamos, Shelby, hace falta recalcar el mano a mano que se falló contra el Barcelona en el Clásico, que por eso los madridistas no le guardan tan buen recuerdo al holandés. Eso fue la etapa, la primera de Guardiola, iba a 0-0 el partido, mano a mano con Valdés se lo falló y luego perdió el Real Madrid 2-0 en los últimos 10 minutos. Con Bert Schuster como entrenador, ¿de acuerdo? Exacto. Ahora pasando de Royston Drenthe, voy a mencionar otro jugador europeo que se esperaba tanto, pero tanto, tanto de él. Habló del español Bojan Kirkic, amante de todo el mundo en el Barcelona al principio. Realmente tengo que comentarte, me pareció que tenía una tremenda temporada cuando jugó con el Barcelona en las primeras 2 temporadas. Quizá cuando empezaron a llegar mucho más fichajes para acompañar a Messi, fue cuando perdió protagonismo y tuvo que ser vendido a la Roma. De la Roma pasó cedido al Milan, regresó al Barcelona, del Barcelona lo cedieron nuevamente al Ajax, al Stoke City, pasó después al Main 05, al Alavés, y hoy en día se encuentra en el Montreal Impact, con 30 años, que en una promesa, yo me acuerdo que fue el jugador en el 2007, que en su debut con el Barcelona fue que rompió el récord de Messi como el jugador más joven en figurar un partido de liga. Quedó con muchos récords y quizá también con muchas esperanzas. Fue elegido también como el jugador revelación de la liga por el diario Marca. Y nada, que fue simplemente en una promesa que no llegó a más. Ni siquiera en la liga, ni siquiera en la selección española pudo asentarse de una gran manera nunca. Sí, lo que hicieron con Boyan en la selección española fue que jugaron un partido para que no lo tomara Serbia, pero después Exactamente. no tuvo protagonismo. Sí, el delantero, recuerdo que la primera temporada fue la última temporada de Ronaldinho, donde el brasileño tuvo un declive y empezó a perder minutos, y ahí fue que Boyan empezó a tener protagonismo. Fue la última campaña de Frank Rijkaard, y después de eso, desde la llegada de Guardiola, como bien dijiste, nunca tuvo protagonismo. Pasó 2 temporadas siendo suplente, pero hasta ahí. Sí, creo que tuvo la mala suerte simplemente de que Barcelona más que todo ficha en la parte del frente y no le dio tiempo para siquiera probarse mucho, ni tampoco la confianza, y él tuvo también muchas malas decisiones tomando los equipos los que tomó. Ahora, pasando de este jugador español, mire a mi segundo, a mi tercer jugador latinoamericano. Hablo de otro jugador que estuvo en el Barcelona, del cual se esperaba mucho, un jugador mexicano. En este caso hablo de Gio Dos Santos, un mexicano que, si te soy sincero, yo también pensé que tenía para mucho más. Cuando fue fichado por el Tottenham, estando en Barcelona, ya había pasado que quizá no iba a tener espacio. Yo quizá pensé que iba a tener mucho más protagonismo, pero para nada, realmente Tottenham no supo manejarlo bien a él. Él también era muy fiestero, quizá le quedó eso en parte de los compañeros que tuvo en el Barcelona en algún momento, como Ronaldinho, que lo ligaba mucho con él. Muchas fotos se vieron de él saliendo borracho en algunas fiestas, tanto en España como en México. Y creo que fueron los problemas extracancha lo que no le permitieron llegar a mucho más, porque la calidad yo considero que la tenía. El jugador mexicano era un jugador distinto a los de su selección y a los que se encontraban a sus alrededores en los equipos en los que fue compartiendo. Hoy en día se encuentra en el América, quizá un poco bajo de forma, y ya con 31 años se quedó en una eterna promesa que no pudo figurar en el gran panorama futbolístico europeo ni latinoamericano. Mira, Shelby, yo si te soy sincero, nunca fui tan amante de Gio Dos Santos, por lo menos en los primeros años de su carrera. Me parecía que tenía mucha más prensa de la que se merecía. Sí, considero que es un buen jugador y sobre todo a la selección mexicana le ha aportado mucho, Uh -huh. pero no a los niveles
que la gente lo ponía. Barcelona nunca fue titular, nunca tuvo minutos, siempre fue una alternativa. Y bueno, como bien dices, nunca se pudo afianzar. De hecho, creo que sus mejores épocas son jugando de este lado del mundo, en, Sí, en Galaxy, y ahora, bueno, ahora está en América, que no, en verdad no tengo idea cómo le está yendo. No sé si le está yendo bien, pero en Galaxy en Estados Unidos le fue muy bien. sí, y salió de mala manera como en todos los equipos en los que ha salido. Muy bien, Shelby, voy con mi tercera eterna promesa sudamericana. Voy con otro brasileño más y no saben lo que les espera todavía. Hablo de Pablo Enrique Ganso, futbolista exquisito, elegante, campeón de aquella Copa Libertadores de 2011 junto a Neymar, convocado a la Copa América del mismo año en Argentina, donde fue el 10 de la selección brasileña. Después fichó por San Pablo, San Paoli lo pidió para Sevilla, eh, su paso por el conjunto andaluz. Y después tuvo una sesión en el Amiens de Francia y actualmente está jugando en Fluminense. Es uno de esos futbolistas con una clase tremenda, pero que siempre fueron muy fríos de personalidad y que les faltó un poquito de estar ahí en los momentos claves para evolucionar. Ganso es uno de esos enganches que creo que ya no hay, que son muy lentos de piernas, pero muy rápidos de cabeza. Salvando las distancias, es una comparación un poquito con Juan Román Riquelme, zurdo, pero lo que tenía el argentino es una personalidad innegable y que Ganso no tenía. Así que por Claro. este lado lo coloqué ahí, porque nunca llegó a ser lo que prometía en sus inicios. Sí, creo que más que todo lo afectó lo que comentas ya de la parte física, porque en Europa el movimiento y el juego es mucho más rápido. Un jugador lento de pierna físicamente no le da chance de mantenerse en el primer nivel, por eso estuvo en Sevilla apenas un tiempo y también en Amiens, y tuvo que regresar al fútbol latinoamericano. Pues nos encantó en Santos, pero allí que yo me acuerdo que estuvo cerca de fichar por el Milan, pero nunca se dio. Ujú. Muy bien, Shelby, voy con mi último futbolista europeo, una promesa Gunner del Arsenal de Wenger, que debutó en el conjunto de Emirates a los 16 años, que era una de las mayores joyas de Inglaterra, pero que lamentablemente las lesiones lo mermaron de tener un crecimiento pleno. Hablo de Jack Wilshere, ay, ¿qué puedo decir de Wilshere? Que jugadores como Xavi dijeron que si no se hubiese lesionado, estaríamos hablando de uno de los mejores mediocampistas de Europa, que era el futuro de la selección inglesa, pero como bien dije antes, nunca se afianzó y las lesiones lo mermaron. Después de que se le acabara el contrato con los Gunners, fichó por West Ham y en el medio tuvo una sesión con el Bournemouth también. Y es un futbolista que a mí personalmente me gustaba mucho. Me acuerdo a aquel 2011 partido Barcelona-Arsenal en el Emirates, que el partido de Jack Wilshere fue bastante bueno y que lamentablemente no pudo repetir y ser constante en su carrera. Sí, yo creo que en el caso de Jack Wilshere, yo nunca lo consideré quizá un jugador que fuese a llegar tan allá. No era muy de mi agrado su estilo de juego, pero sí puede haber sido mucho más si no hubiese sido por las lesiones. De igual manera, creo que otro que lo afectó también son sus actitudes como jugador. Realmente era un jugador muy vehemente, no pensaba al momento de actuar. Eso también le ocasionó mucho, en muchas ocasiones problemas con los árbitros. Y si fue considerado por Xavi como un jugador que pudo haber sido de los mejores mediocampistas, de no haber sido por la lesión, creo que ahí sí quizás estaba exagerando un poco, pero no lo colocaría entre los mejores ni siquiera de Inglaterra ni del Arsenal en esa posición. No, ahora no. Ahora pasan, ¿cómo? Ahora no. No, ahora ni nunca, ni siquiera en el tiempo donde jugaba bien. Ahora pasando de Jack Wilshere, voy a ir con mi último jugador europeo. Todo el mundo lo conoce. El Why Always Me, Mario Balotelli. Un jugador que en su tiempo con el Inter se esperaba mucho de él, ya que se había convertido en el jugador más joven del Inter en marcar en la UEFA Champions League. Creo que fue en el año 2008, superando
a Obafemi Martins, pero por sobre toda la cosa creo que la mentalidad fue lo que lo dejó fuera de foco, fue lo que nunca le permitió que se mantuviese en el primer nivel. Y hoy en día tantos problemas con Brescia ni siquiera lo han permitido entrenar simplemente por ser un jugador que todo lo que hace fuera de la cancha lo hace mal. No está concentrado y creo que quien pudo sacar un poquito más el jugo fue quizá José Mourinho estando en el Inter. En el Manchester City tuvo un buen paso, digamos, pero otra de sus actitudes hicieron que saliera del equipo, llegara al Milan, tuvo más o menos una buena temporada, llegó al Liverpool, ahí sí totalmente, Sin pena ni gloria. totalmente mal. Fue uno de los fichajes más caros, igual no hizo nada al fin y al cabo. Y regresó al Milan y hoy en día, como les dije, se encuentra en el Brescia y quizás esté a punto de llegar al Genoa, según lo que comentan los rumores. Sí, Balotelli en sus inicios realmente apuntaba mucho. Y yo creo que también lo que le jugó en contra al delantero italiano es que hablaba mucho, era muy bocón. Y obviamente se le generó una prensa bastante alta que al final él no pudo reafirmar esas palabras que tiraban los micrófonos. Totalmente. Y sí, bueno, pasando ahora de este jugador europeo, voy a pasar a mi último jugador latinoamericano. Este quizá no lo conozcan tanto la audiencia fuera de nuestro país, pero en Venezuela se le daba mucha importancia a lo que pudo haber sido. Hablo de Adalberto Peñaranda, este jugador venezolano del cual se esperaba tanto por los récords que había realizado en España jugando para el Granada. Cuando llegó y fue fichado después de ese gran Mundial Sub-21, creo que fue. Sí, es Sub-20. Sub-20. Pero más que todo, creo que llegó a la prensa a nivel mundial por todo lo que hizo con el Granada tras haber sobrepasado un récord que tenía Messi y toda la propaganda que también le dio Mr. Chip. Como recordarán, el famoso Mr. Chip de las estadísticas, donde colocaba fotos, era muy de Peñaranda por lo que había hecho al sobrepasar a Messi, un jugador más joven, marcar 2 goles en un partido de la Liga BBVA. Pero igual que muchos otros, un jugador que está muy fuera de foco, se cree más de lo que realmente quizás es en este momento. Pudo haberlo sido, pero lamentablemente hoy en día está enfocado en otro tipo de cosas que ya lo podemos ver en su Instagram, en cualquier lado. Está más la boca de lo que hace extra cancha que lo que hace dentro. Sí, el declive de Peñaranda fue después de aquel penalti que falló en la final contra Inglaterra, en aquel recordado Mundial Sub-20. Y como bien dice, lo que se escucha más de él son noticias extradeportivas que futbolísticas. Lamentablemente porque a lo mejor podría aportar cosas a la selección venezolana. Sí, porque la calidad la tiene. Sí, yo no soy tan de Peñaranda porque a pesar de que técnicamente es un superdotado, para mí personalmente no entiende el juego. Creo que toma malas decisiones, pero bueno, eso ya es otro tema. Obviamente tiene talento y tuvo su buena época en Granada. Hay que ver cómo reapunta ahora. Después, bueno, pasó por Málaga, por Eupen, tuvo problemas con el entrenador del conjunto belga. Ahora está en Watford, en segunda división. Le están dando minutos en las copas inglesas. En el campeonato local no está teniendo acción. Sí, Vamos hasta a creo ver que logró cómo. marcar un gol. Sí, marcó un gol de penal el otro día. Vamos a ver cómo le va. Yo de todo corazón espero que esta dinámica cambie con Adalberto. Ahora, bueno, hemos dejado lo mejor para el final, amigos. Yo sé que todos estaban esperando este nombre. Creo que cuando hablamos de eterna promesa, este es el primer jugador que se nos viene a la mente. Hablo de Jovinho, futbolista brasileño que fue subcampeón de Copa Libertadores con Santos en 2003 y que en 2005 llega a Real Madrid. Yo recuerdo aquel debut con Cádiz. Yo, sinceramente, no me cuesta encontrar un debut que tuviera tanta expectativa en los últimos años como aquel de Robinho. Realmente fue bastante esperado. La verdad es que el futbolista brasileño tuvo muchos destellos en el Real Madrid. A mí personalmente me gustaba mucho y, o sea, creo que, bueno, lamentablemente nunca se pudo afianzar, pero sí tiene pinceladas de un jugador distinto, evidentemente, porque la calidad la tenía. Pasó Sí, llegó. Dime, Shelby. Sí, llegó a ser justamente por eso ídolo hasta el propio Neymar. Muchos de sus regates él los comenta que los tomó por parte de Robinho, uno de sus ídolos de infancia. Y como comentas en el Real Madrid, yo siento que hizo un buen trabajo en las primeras temporadas, pese a que quizás no sabía ni definir de vez en cuando, algo que le pasó hoy en día a Vinicius. Lo fue mejorando con el tiempo y ya cuando llegó al City,
Yo me acuerdo que llegó al City más que todo por la rabia que le dio cuando querían usarlo como moneda de cambio para la llegada de Cristiano, que en esa temporada no se dio. Claro, me acuerdo. Y ya después de eso, llegando al City, al nuevo City, que en ese momento no era el City de los ricos, Sí, pero fue está la primera, empezando con fue él. la primera estrella del City de los Jeques, ¿no? Exacto, fue la primera estrella y llegó siendo quizá muy mala temporada. O sea, al fin y al cabo después lo entregaron de vuelta al Santos cedido, llegó al Milan, tuvo quizá unas cuantas pinceladas nuevamente, pero nunca llegó a ser lo mismo. Y se quedó en mentir y pasando ya al final hoy en día a un equipo que realmente no sé ni dónde estará. Creo que está en Eh, Turquía. sí, bueno, Robinho también fue el mejor jugador de la Copa América 2007 disputada en Venezuela, además de ser el máximo goleador del torneo. Pasó por Milan, como bien dijiste, tuvo un regreso a Brasil, al Santos, donde compartió vestuario con Neymar justamente y con Ganso. Pasó por China en el 2015 por el Guangzhou Evergrande, donde jugó el Mundial de Clubes en 2015 junto al gran Paulinho. Regresó a Brasil para jugar con Atlético Mineiro y bueno, desde hace ya unos años está jugando en Turquía, primero con el Sivasspor y ahora con el Estambul Başakşehir. Hoy tiene 36 años y es la historia de un futbolista que, bueno, que lamentablemente no pudo ser y que mucha gente esperaba de él. Pero bueno, muchachos, nos hemos extendido bastante, ya llevamos más de 40 minutos. Shelby, ¿qué les puedes dejar de tareas a nuestros seguidores? Como de costumbre, que nos comenten qué les pareció el programa para tener feedback y seguir mejorando. Y por sobre todo, que se suscriban a nuestro canal, que nos digan qué estrellas eternas y promesas que llegaron a ser mentiras se nos olvidaron. Y nada, que sigan disfrutando de nuestros programas. Sí, comenten porque hay bastante de dónde agarrar. Nosotros hicimos una investigación y se nos quedaron Muchos, bastantes muchos. nombres por fuera, muchísimos. Así que bueno, los invitamos a comentar en las redes sociales y en la caja de comentarios de YouTube. Les agradecemos por habernos acompañado una vez más y nos vemos en un próximo episodio de Banda a Banda. Chao, chao.